Bienvenido al Corte, el noticiero automotriz de los que nos gustan los autos. Esta noche en Al Corte, superauto italiano rompe el récord de cuarto de milla más rápido de un auto de producción. ¿Y qué crees? No es Ferrari, no es Maserati, no es Lamborghini y no es V12. GM patenta una pantalla touch que se limpia sola. Órale. Volkswagen construirá su propia fábrica en Estados Unidos para construir las Scouts. Todo lo que sabemos del sucesor del Aventador. CEO de Stellantis arremete contra la Euro 7. Sus estándares de emisiones son inútiles, afirmó. La foto espía de la semana, una competencia para el Jeep y la Bronco. Así que amárrate a tu asiento, pisa el acelerador y al corte. Se perfila un nuevo superauto italiano para ser una máquina de poner arrastradas. Es 100% eléctrico y no es de las marcas italianas que nos tienen acostumbrados. Esta es una colaboración internacional con una casa de diseño italiana, fondos de empresas hindús y un fabricante de autos eléctricos de Croacia. Y esta colaboración la organizó la casa de diseño Pininfarina, que es conocida por haber diseñado muchos Ferraris, Maseratis y hasta uno que otro auto americano, aunque no lo creas. Y la manufactura de este diseño va a ser realizada nada más y nada menos por la empresa de Croacia Rimac. Y el resultado de esta colaboración es nada más y nada menos el hermosísimo Pininfarina Battista 2023, que acaba de destrozar el récord de cuarto de milla de un auto de producción. Lo chistoso es que anteriormente el récord del auto de producción más rápido lo tenía Rimac con el Nevera. Y es que para los que no saben, el Battista es prácticamente la plataforma del Rimac Nevera, pero con una carrocería diseñada por la casa de Pininfarina. Y trae unos números que están de otro planeta. 0 a 100 km por hora en 1.9 segundos. 0 a 160 km por hora en 4.3 segundos. Y 0 a 300 km por hora en 11.8 segundos. Con una velocidad tope de 351 km por hora, esta bestia hizo el cuarto de milla en 8.55 segundos. Y se aventó la media milla en 13.38 segundos. Para este carro aplica perfecto el dicho de: en lo que tú vas, yo ya vengo. Porque si te pones a darte un tiro con uno de estos, cuando tú estés cruzando la meta del cuarto de milla, este pelado ya se echó unas coquitas y ya está formado buscando su siguiente víctima para arrimarle una arrastrada monumental. Y aparte de eso, y esto sí es muy mi opinión, el carro está hermoso, con su carrocería 100% en fibra de carbono desnuda y su banderita italiana en el cofre. Este es uno de esos autos que sí está en mi lista de deseos. El único problema que le veo es que en estos tiempos no tengo forma de justificar gastarme $2.2 millones en un carro. Es porque no los tengo. Hoy en día los autos nuevos están llenos de pantallas. Y si tienes tantito trastorno obsesivo compulsivo como yo, te apuesto a que te estresas que cuando le pega el sol de cierta manera a tu carro, ves toda la manteca que le has embarrado con tus dedotes. ¡Cochino! ¿Pero qué crees? Todo ese estrés está por terminarse, porque GM acaba de ingresar una patente de una pantalla touch que se limpia sola. Al describir la patente, GM dice que esta pantalla tiene un recubrimiento transparente fotocatalítico que al aplicarle luz violeta reacciona con los residuos aceitosos que dejaron tus dedos. GM afirma que esta va a ser una característica que tú vas a poder activar cuando tú quieras, o también la vas a poder dejar programada o se va a hacer automáticamente dependiendo de qué tanta exposición al sol tengan tus pantallas, entre otras circunstancias. Y la verdad es que como va la tendencia de que cada vez le están poniendo más y más grandes pantallas a los autos, esta idea suena muy bien. Lo que no tenemos idea es cuándo va a estar disponible o si siquiera va a estar disponible. Así que por el momento, tráete unas toallitas húmedas y está limpiando tu pantalla de vez en cuando. El grupo BMW anuncia la construcción de una nueva fábrica en Estados Unidos y va a estar enfocada en construir su nueva marca de vehículos eléctricos Scout.
Y es que si ya viste las fotos de seguro, vas a decir, oye, pues es que está igual a International Harvester Scout. Sí, es la misma. La International Scout está de regreso. Y si quieres ir a ver una bien chingona, ve nuestro canal de YouTube donde hicimos una con un LS Swap que quedó hermosa. Y es que previamente estaba el rumor que BMW se iba a asociar con Foxconn o con Magnus Tire para que se encargaran de producir los nuevos autos. Pero al final decidieron que lo van a hacer ellos mismos. Y la verdad me gustó mucho la idea porque dijeron que le iban a dar independencia total a la marca y se le iban a encargar a nada más y nada menos que el ex CEO de BMW América, Scott Coe. Y la propuesta de diseño de Scout está bien interesante. Es un producto que para lo que yo creo va a ser muy atractivo en el mercado americano, porque están tomando un buen de características de diseño retro, aplicándolas con toda la tecnología a una SUV 100% eléctrica. Y viendo las fotos, esta va a ser uno de esos eléctricos que sí se me antojaría tener. No que el Sacua, güey. Lo que sí es que esto me hace sentir bien confundido, porque la verdad me gustó mucho, quiero tener una, se me antoja manejarla, pero si es de BMW, ¿quiere decir que ya soy un bagueto? Todo lo que sabemos del sucesor del Aventador. El Lamborghini Aventador lleva ya 11 gloriosos años de trayectoria y la verdad lo podemos considerar como todo un éxito, con más de 11,000 unidades vendidas y unas versiones que te vas para atrás. Este va a ser un auto que sí vamos a extrañar. Y es que ahora sabemos que el Aventador Ultimae, le tienes que hacer así, güey, para que suene italiano. Si no le haces así, no suena italiano, güey. marcará el fin de la línea de este legendario auto. Pero todo fin quiere decir que también viene un comienzo. Y por lo que sabemos, el reemplazo del Aventador va a ser un digno sucesor. Por las fotos espías que ya les presenté anteriormente en Al Corte, este Aventador se pudiera ver de esta manera. Y si te fijas, está mucho más agresivo y con unas líneas angulares que lo hace verse bien sexy. En cuanto al nombre, pues no está oficial, pero existe un rumor que se pudiera llamar Revuelto, como los huevitos. Y este rumor viene porque Lamborghini registró este nombre a principios del 2022. El motor muy seguramente va a ser un V12 parecido a su antecesor, pero con la diferencia que va a incluir tecnología híbrida. Y pareciera ser que también se está perfilando en un futuro cercano una versión que va a ser 100% eléctrica. De prestaciones y números sí no tenemos idea de nada, pero si va a competir con el Ferrari SF90, de seguro va a ser una maquinita que va a producir por lo menos 1000 caballos de fuerza. Y es posible que empecemos a ver esta hermosura por ahí de la primavera del 2024. No va a traer beneficios ni al medio ambiente ni a los consumidores, dijo Carlos Tavares acerca de las fuertes regulaciones de emisiones de la Euro 7. Aparte de eso, expresó que estas estrictas regulaciones de emisiones van a causar la extinción del auto pequeño económico de gasolina, lo cual va a repercutir fuertemente en la industria porque esta no está preparada para suplir la demanda de autos de este segmento con vehículos pequeños eléctricos. No hay realmente un vehículo pequeño, eléctrico y barato que sea confiable y que pueda competir con las variantes de gasolina. El CEO de Stellantis dijo, abro comillas, no ayuda, es costoso, no trae beneficios para los consumidores, no trae beneficios ambientales. El apartado que habla de las emisiones no tiene ningún sentido, cierro comillas. Y lo que más me llama la atención a mí es que es la primera vez que Carlos Tavares se expresa de esa manera ante las regulaciones de la Euro 7, que estas tienen que ser cumplidas para el 2025. Pero estas críticas no son raras. Hace varios tiempos se expresó de manera parecida Thomas Schaefer, el cual es CEO de BMW, quien dijo que en el 2025, cuando estas reglas entren en vigor, el segmento del auto compacto barato estará acabado y no va a haber manera de que BMW pueda suplirlo con un producto eléctrico.
Y esto no quiere decir que ya no va a haber autos compactos. Lo que va a decir es que van a estar mucho más caros y a las personas que más van a afectar son a los que menos tienen. Lo que sí yo estoy seguro es que este tipo de críticas va a continuar fuertemente. Y ahorita me acordé de algo que dijo Jordan Peterson acerca de este tema. Y él decía que nos quieren imponer medidas que nos va a costar nuestra libertad ahorita por una promesa de que en el futuro vamos a estar mejor. Quieren imponernos medidas las cuales nos van a costar nuestra libertad ahorita por una promesa de un futuro que va a ser mejor. El tema es que ellos no pueden asegurar que esa promesa se vaya a convertir en realidad. Y sí, suena como a que yo le estoy echando lumbre a una teoría de conspiración, pero si te fijas, muchas se han vuelto realidad, gordo. Se me hace que Land Rover se quiere meter a los trancazos contra el Jeep Rubicon Ultimate y la Bronco Raptor. Y qué mejor manera que con la bandera de SVX Performance. Por las fotos espías se ve que quieren llevar esta troca al otro nivel. Y los rumores que se andan escuchando por ahí, cállate la boca, gordo. Dicen que va a traer un V8 de 4.4 litros Twin Turbo, que sí es el que viene de las BMWs M. Pero de lo que sí estamos seguros es lo que se ve en las fotos. Polveras más anchas, rines más grandes, llantas más grandes, BF Goodrich All Terrain. La suspensión está levantada y con un frente mucho más agresivo, que aunque no se ve al 100, sí se alcanza a notar algo por ahí, pero pues el camuflaje está haciendo su chamba. Yo lo único que les ruego es que ojalá y sea un poquito más confiable que las otras chingaderas que está haciendo Land Rover, porque ay, cómo fallan. Así que sin más por el momento, nos vemos en el siguiente noticiero de Al Corte.